Bueno, adelante. Bueno, pues gracias a Carlos David por la invitación. La única aclaración, bueno, pues ya en términos de pedigrí ya dejé de ser maestro hace un rato. Y lo que yo presento ahora es un poco lo último que he trabajado sobre jóvenes. Ya no trabajo cuestiones de jóvenes, no lo tomen a mal, pero me resultan cada vez más aburridos en la relación de la violencia. Entonces lo que yo voy a hablar ahora es un poco de uno de los actores de este entramado de violencias y delito que debido a sus implicaciones suele preocupar tanto a las autoridades como a la sociedad. Estoy hablando de los jóvenes, para dar un dato, datos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, tasa de 78,000 jóvenes involucrados el año pasado en ilícitos tan solo en la Ciudad de México. Entonces, es una cifra que puede empezar a resultar interesante. Así como de las políticas públicas que al respecto se han venido desarrollando en distintos países del continente. Digamos que el primer elemento a considerar para elaborar políticas públicas sobre jóvenes tiene que ver con la dificultad para definir el rango de edad que este periodo abarca. Para Naciones Unidas, la juventud comprende de los 15 a los 24 años de edad, aunque en ciertas estadísticas sobre juventud se amplía el rango hasta los 29 años. Entonces la primera novedad es que la juventud se les acaba oficialmente cuando tienen 29. Simbólicamente se trata de prolongar por mucho tiempo, pero finalmente esto es inevitable. En el caso mexicano, y esto es interesante por cuestiones estadísticas, el Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, y algunas otras instituciones gubernamentales han bajado el rango de edad hasta los 12 años. Esto, por ejemplo, es bien interesante. Si ustedes ven, por ejemplo, los datos o las estadísticas sobre adicciones, va a resultar que en México se empiezan a medir a partir de los 12 años. Y esto es muy interesante porque estadísticamente puedes modificar el rango. Si comparan esto con datos de Estados Unidos y Canadá, ellos empiezan a medir el consumo de drogas a partir de los 15 años. Que significa, en la medida en que amplías tu rango, puedes hacer que este rango del consumo aumente, aunque no necesariamente en la realidad aumenta. Entonces, estas manipulaciones de las cifras son bastante interesantes. Bueno, lástima que se fueron, también había algo sobre el anarquismo. Algo que es interesante, más recientemente algunas organizaciones consideran una extensión de este periodo de la juventud, inclusive hasta los 35 años. Entonces imagínense más o menos qué patético es el mundo que se va configurando, donde se es joven en un rango que puede ir de los 15 a los 24, pero luego se extiende primero de los 12 hasta los 29 y ahora algunos hasta los 35. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con este problema estructural que el Estado tiene respecto a los jóvenes. Es decir, hay un gran problema del mundo adulto, del mundo institucional, para pensar a sus jóvenes. Un elemento que es muy interesante además es que se considera jóvenes desde las políticas públicas mayoritariamente a los que están en la escuela. Pero lo que es más interesante es que esos son una minoría estadística. Entonces las políticas públicas están concentradas en un cierto tipo de joven que no es relevante de la totalidad de los jóvenes y que además constituyen una élite, es decir, los que van a la escuela. Si vemos cifras, podemos después empezar a ver algunas. Es muy interesante la cantidad de jóvenes que entran a la primaria y más interesante los que pueden llegar a la universidad. Entonces finalmente pues estamos hablando con una élite muy pequeña en este país. Lo que es interesante es que la mayoría de los jóvenes no están aquí. Entonces, ¿dónde están? Esa es como la pregunta más interesante. Si piensan en otras estadísticas, se discute entre 6 y 9 millones en México de ninis. En realidad, los propios chavos se molestan porque pues, sí hacen cosas. Es decir, no están en esta economía formal, están quizá en la economía más cruel, que es la economía informal, de la que no se habla. Ahora que hablaban de esto, de las luchas de clases y estos rollos. Bueno... Lo que es interesante es que el atractivo, o tendríamos que pensar el atractivo que lo joven sigue produciendo en las sociedades actuales. Algo que es muy interesante cuando pensamos en jóvenes, en rangos de edad de 15 a 29 años, es que podríamos pensar en esta doble condición de lo juvenil, que en ocasiones los coloca ante la ley como inimputables o sujetos a tribunales especializados, además de una condición de víctima, pero a partir de los 18 años son juzgados como adultos. Entonces, si empezamos a pensar en la relación de los jóvenes y la violencia, tendríamos que pensarla en una relación de ida y vuelta, es decir, como víctimas sí, pero también como victimarios. Y esto es algo muy importante porque muchas políticas públicas tratan de ver a los jóvenes siempre como víctimas.
Pero si empezamos a ver las estadísticas, los jóvenes matan y matan mucho. Habría que ver en realidad que no es tanto, es decir, matan tanto como los adultos. Sin embargo, lo que es bien interesante es la manipulación que de las estadísticas se hace, porque si nosotros queremos generar cierto pánico moral, por ejemplo, con cierto tipo de jóvenes, podemos dar cuenta de cifras donde dice que matan mucho. ¿Dónde pueden empezar a encontrar estas cifras? Bien fácil, Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son muy cuestionables, por supuesto, tienen muchas deficiencias también, pero pues son las únicas estadísticas que hay. Es decir, de algo hay que partir, ¿no? Bueno, después podemos sumarle si quieren la cifra negra, pero hay que partir de una base. Entonces, estadísticamente, ahí pueden empezar ustedes a revisar estos elementos. Entonces, el joven tiene como esta doble condición, víctima, pero también puede ser victimario. Entonces la violencia de jóvenes va aumentando también proporcionalmente a cómo aumenta la violencia entre adultos. Básicamente quienes más matan estarían, adultos en México, en el rango de los 30 a 45 años, ¿no? Ahí es cuando más se mata y no van a la cárcel. ¿Quién va a la cárcel? El joven. ¿Por qué? Pues porque en las trayectorias criminales se tiene que malear, ¿no? Entonces es como una cadena muy interesante. Si les gusta la historia, bueno, la recomendación sería Edwin Sutherland, Ladrones Profesionales, ¿no? Entonces empiecen a leer eso que se escribe en los años 20, entonces van a ver que lo que ahora nos cuentan ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Ediciones de La Piqueta, lo pueden encontrar en internet, pero es un texto muy interesante. Ladrones Profesionales, luego hace otro menos conocido, son Ladrones de Cuello Blanco. Entonces estos pillos están desde los años 20 del siglo pasado, trabajo de Ciudad de Chicago, ¿no? Entonces ahí pueden empezar a ver la violencia, las trayectorias criminales, etc. Bueno, además de estos rangos de edad de lo juvenil, es muy importante tomar en cuenta la diversidad tanto de jóvenes como de las violencias, pues los procesos sociales, económicos o políticos también varían. Por ejemplo, en el Cono Sur, pienso en países como Chile, Argentina o Uruguay, hay un contexto social de desindustrialización y desintegración, sí, pero con seguros sociales. En Centroamérica, por ejemplo, hay un largo conflicto armado seguido de un proceso de paz, de maquila y de otro proceso migratorio. Entonces esto cambia radicalmente. O piensen, por ejemplo, en países con situaciones críticas o estados debilitados, donde hay grupos armados paralelos y narcotráfico, como pasa en Colombia, Brasil o México. Algo interesante que vale la pena destacar es que al parecer el único rasgo común es lo naturalizada y asimilada que parece estar la violencia en todos estos países. Es decir, el asunto ahora es que la violencia la tenemos naturalizada y se ha naturalizado. Es decir, nosotros ahora creemos que la manera viable de resolver los conflictos es a través de la violencia. Y esto es un asunto muy importante porque esto ha permeado desde las macroestructuras hasta la vida cotidiana. Ahora se habla mucho del bullying, pero pues ustedes siempre habrán visto abusivos. Es decir, siempre hay abusivos en las escuelas. ¿Cuál es la lógica del abusivo? Pues seguramente es un muchacho o un niño que fue educado con esas lógicas de violencia. Si 4 de cada 10 jóvenes en México son testigos de la violencia en su casa y 6 de cada 10 la han padecido. Entonces, si a mí me educan a golpes y patadas, lo más seguro es que yo crea que esa es la manera natural de resolver el conflicto. Obviamente no es la única, no es maniqueo, hay una serie de matices, pero lo que podemos ver es que hay una naturalización de la violencia como una manera de resolver el conflicto en buena parte del continente, ¿sí? No se trata de una cultura de la violencia, es muy importante precisar esto. ¿Por qué? Porque la cultura no se desarrolla a partir de la destrucción, pero sí como algo incorporado o hasta bien visto socialmente bajo ciertas formas como el machismo. Piensen, por ejemplo, en la aportación de armas de fuego o la violencia misma como recurso para resolver diferencias. Es decir, hay algunos estados del país, no sé, Sinaloa, Guerrero, donde el asunto de las armas de fuego es totalmente cotidiano. Y la gente no tiene, digamos, como en la Ciudad de México, más repulsión hacia las armas, ¿no? Inclusive, podemos pensar en toda esta tradición de las armas que van pasando de una generación a otra, ¿no? Y piensen cómo la lógica del machismo, pues la violencia está bien vista, ¿no? O sea, pues, si no eres machín, no golpeas, ¿no? Y no ejerces esta violencia o este poder simbólico real con una serie de mecanismos, ¿no? Y la violencia sería uno de esos mecanismos, ¿no? Que es en realidad una tragedia porque estamos pensando que la violencia ya se va resolviendo o convirtiendo en un recurso para resolver las diferencias. Si yo llego y me agandallo con 50 al salón, pues a ver si no ejerzo violencia, ¿no?
Es una manera muy interesante. La violencia no solo son armas, ojalá fueran armas, ¿no? Es una lógica mucho más veloz. Se muere y se mata y tan, y el que esté dispuesto se sube como a ese juego, ¿no? Son como lógicas distintas. Bueno, así las cosas, es posible ubicar que el tema de jóvenes y violencias tiene por lo menos las siguientes dimensiones y contextos. La primera es esta doble condición expresada ya en el rango de edad que constriñe, que puede hacer de los jóvenes víctimas, pero también victimarios. Pensemos, por ejemplo, en la violencia ejercida por pandilleros o maras, que constituye uno de los temores ciudadanos más relevante, aunque, ojo, y esto es bien importante, no con mucho sustento de realidad. Pero también, por ejemplo, como víctimas de escuadrones de la muerte, abuso de autoridades e inclusive asesinatos extrajudiciales. No voy a hablar del caso mexicano, que ustedes seguramente lo conocen, pero pensemos o podríamos rastrear en el caso de El Salvador, de Guatemala, de Colombia o de Brasil, el surgimiento de escuadrones de la muerte que se dedican a hacer sistemáticamente, entre comillas, limpieza social. ¿Contra quién? Contra jóvenes. ¿Qué jóvenes? Jóvenes pobres. Primero. Segundo corte, contra lo que ellos califican de desechable o de eliminable. Prostitutas, drogadictos. Es decir, y esto se ha convertido en una política de Estado. Y lo podemos ver en, fundamentalmente, Salvador, Guatemala, Colombia o Brasil. En México existe, sí, en ciertas zonas, pero evidentemente no hay mucha información empírica que permita corroborar, digamos, ya una política de Estado así como muy específica con este nivel de violencia, ¿no? De limpieza social. Ustedes recuerdan películas brasileñas tan conocidas como Tropa de Élite o esta otra Tropa de Élite 1 y 2, pero la primera que es muy buena, Ciudad de Dios. Vayan con su pirata de confianza, no solo vean la película, procuren ver el documental que viene en la película. Entonces, cuando empiezan a escuchar al jefe de la policía de Río de Janeiro cómo manejan el asunto de la droga, entonces empieza uno a entender muchas otras cosas. Dice el tipo, si yo me pongo a hacer redadas en los barrios donde está la coca, pierdo el empleo. Porque los hijos, o sea, quienes consumen la droga tienen padres con capitales económicos, simbólicos y políticos capaces de correr al jefe de la policía. Dice, ¿qué tengo que hacer? Encargarme de los pobres. Dice, pero los pobres son tan buenos que no bajan del cerro, porque si bajaran, nos acaban a todos. Entonces ellos se matan entre ellos. Entonces cuando uno empieza a escuchar al jefe de la policía de Río decir eso, se empieza a entender que las dinámicas son totalmente diferentes y que a veces puedes tener una política pública de exterminio así muy concreta hacia jóvenes. En México no es todavía tan violenta, ¿no? Habría que aclararlo. Otro elemento, el segundo, que es muy importante, tiene que ver con una pérdida del sentido de la educación, el trabajo y el esfuerzo en cada vez más jóvenes y obviamente cada vez socialmente más amplia, combinada con una crisis y modificaciones importantes en instituciones como la familia y la escuela. Por ejemplo, el aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento de la familia monoparental, así como la deserción escolar. En América Latina, por ejemplo, datos de CEPAL, 51% de los jóvenes varones y 45% de las chicas no terminan la secundaria, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a preguntar o a ver, ¿y por qué no termina la secundaria? Pues una novedad interesante, pues porque el conocimiento, como nosotros nos lo enseñaron, a los chavos ya no les está diciendo nada de su mundo real. Entonces, si no me dice nada de mi mundo real, ¿para qué estoy aquí? Claro, hay otros elementos, ¿no? Pero en términos generales, para mí, esta crisis de sentido es un elemento fundamental. En algunos casos, dichas crisis y transformaciones pueden incluir la reducción o desaparición de espacios públicos o espacios de lo social. Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles hay una cosa que se llaman interdictos judiciales. Y estos cómo operan en ciertas zonas de las ciudades, les hablo específicamente de Los Ángeles, hay ciertas zonas donde está prohibida la presencia de jóvenes con, literal, aspecto de pandillero. Entonces cualquier joven con aspecto de pandillero en la calle es detenido, procesado y encerrado. En los hechos, esto que genera a los jóvenes que están en pandillas o más vinculados a una vida criminal de veras, se van a la clandestinidad. ¿Quiénes se van a la cárcel? Aquellos jóvenes que parecen pandilleros, pero no lo son. Y entonces es muy interesante empezar a ver cómo funciona esta realidad en un país como Estados Unidos. Y entonces en el interdicto judicial, por ejemplo, son mecanismos legales bastante complejos. Un joven no puede usar un teléfono celular, no puede haber más de 3 jóvenes reunidos en una calle. O sea, y hablamos de Los Ángeles.
Es el proceso que está ahorita, para el próximo año va a limpiar una zona de 60 millas cuadradas. Entonces, una vez echados a todos esos, que va a venir un proceso que se llama la gentrificación, es decir, llegan las inmobiliarias. Las inmobiliarias, ¿qué hacen? Pues hacen loft. Entonces esos loft ya no los van a comprar los que vivían ahí, ellos se van a ir. Y esto es la base de tolerancia cero. Ahorita regresaremos a eso y cómo se ha operado en México y en otros países. Lo que es importante, tolerancia cero no tiene que ver con derecha ni izquierda. Los dos partidos, o los dos grupos ideológicos han comprado lo mismo, ¿no? Entonces esto es en realidad interesante. Bueno, pues ahora están muy preocupados por lo ideológico. Entonces todos le están entrando a tolerancia cero, porque tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Bueno, en este sentido, lo único que puedo decir en defensa de los jóvenes, pues es que la juventud, es reflejo y consecuencia de la sociedad que los produce. Y sociedades tan conservadoras como la nuestra no producen libertinos o transgresores per se, por más que los relatos mediáticos insistan en ello. Datos, por ejemplo, Encuesta Nacional de la Juventud 2005 del IMJ, indican, para que vean el nivel de conservadurismo de los jóvenes mexicanos, que también me parece pasa por, si yo no estoy de acuerdo, que no vengan, ¿no? Es algo curioso. Ahí les va, 52.4% de los jóvenes de la zona metropolitana del DF no querían tener como vecinos en 2005 a gays, el 45% en Guadalajara y 50.1% en Monterrey. A ver otra vez. ¿No? 52.4% de jóvenes de zona metropolitana del DF no querían tener en 2005 como vecinos a gays, 45% en Guadalajara, 50.1% en Monterrey. 37.4% de estos jóvenes del DF y su zona metropolitana no quería como vecinos a personas de otra raza. 51.1% de estos mismos jóvenes chilangos a personas infectadas con VIH y el 71.5% a drogadictos como vecinos. Les doy los datos: en Guadalajara 74% y 73.7% en Monterrey. De hecho, si sumamos, el 80.6% de los jóvenes del país en el 2005 no querían como vecinos a un drogadicto. Y este es un dato muy sintomático. ¿Por qué? Porque estos datos se levantaron antes de la disque guerra contra las drogas del sexenio anterior, lo que da una idea de posturas no precisamente liberales o libertinas, al contrario, tan conservadoras como la sociedad que los produce. El tercer elemento de esto que ha cambiado, que es un elemento importante, tiene que ver con una violencia social y doméstica en aumento, con su consabida enervación de los estados de ánimo que urge atender. Digamos, lo vimos hoy aquí en una manera escolar, que siempre son lights, pero yo me pregunto, ¿cuántos pleitos entre vecinos terminan hoy en el MP? No sé si alguien sepa. 6 de cada 10 pleitos entre vecinos acaban en el Ministerio Público. Si vemos datos, Sistema Nacional de Seguridad Pública, con todas las supresiones que quieran, ¿qué se están multiplicando en México? Lesiones dolosas, ¿no? Y buena parte de las lesiones dolosas ya se hacen con armas de fuego. Es decir, la violencia va creciendo. Esto de los puños y tal quedó en el pasado cada vez más remoto, ¿no? Hoy es el reino de cuernos de Chile. También se multiplican, bueno, más datos de esto. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, subrayó que América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre 2000 y 2010, con 11 países que tienen tasas consideradas epidemia por la Organización Mundial de la Salud y 1 millón de víctimas de violencia criminal en una década. Los 3 primeros lugares en la lista de, entre comillas, epidemia los ocupan Honduras, con 77.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, es el lugar donde más se mata. México con 23.8 y Brasil con 15.5. Para que vean más o menos los niveles. Con esto también tiene que ver la demografía, o sea, sí se mata, sí, pero también va creciendo la tasa demográfica, ¿no? El país con menor incidencia es Chile, con solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Algo que también es importante pensar es el incremento de delitos relacionados con la falta de crecimiento incluyente. Es decir, hay un estancamiento en la movilidad social y un aumento de las expectativas del consumo. Piensen si no en la estupidez de matar a alguien por robarle unos tenis o un reloj de marca. Es esto, ¿no? De eso se trata justamente. En sociedades como la latinoamericana, el 38% de su población está considerada como grupo vulnerable según el mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Entonces imagínense el contexto de violencia social, es decir, hay una falta de crecimiento incluyente, hay un estancamiento en la movilidad social, pero al mismo tiempo están aumentando las expectativas del consumo. Si nosotros vemos dónde está reflejado la mayor tasa de desempleo, oh sorpresa, es en aquellos jóvenes que fueron a la universidad, ¿no? Ahí está, datos del INEGI, búscate la última encuesta de INEGI sobre empleo en México, y ahí aparece. Entonces imagínense, si eso les puede frustrar a los jóvenes que son una élite, que están en la universidad, imagínense un chavo que está en la mitad de la secundaria, en un sistema profundamente autoritario. ¿Qué va a hacer? Irse. Y la verdad, pues ¿cómo lo vamos a culpar de que se vaya, no? Es como más complicado. ¿Qué tenemos también? Hay un déficit del Estado para proveer de seguridad a la población, y esto es fundamentalmente por corrupción, por impunidad, por falta de proporcionalidad en el castigo y excesos en la aplicación de la ley. Ejemplos muy concretos: hay un abuso en México de la prisión preventiva que ha contribuido significativamente a la sobrepoblación penitenciaria. Un sistema que, según el mismo Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está en crisis en todo el continente, ¿no? En la Ciudad de México tiene, pues, sus cárceles son como los hoteles más caros, ¿no? ¿Quiénes se quedan? Los que no saben el juego. Es decir, pues de pronto los estudiantes que no saben cómo funciona el juego. Quien delinque de a de veras no regresa. A una vez sale y aprende y ya no vuelve. Entonces, esto es un elemento importante, porque si nosotros vemos la Ciudad de México, ¿dónde está concentrada la población penitenciaria? 60% de toda la población penitenciaria tiene entre 18 y 30 años de edad. Es decir, pues la testosterona a tope, pero falta de malicia y además la bronca de un encierro. Entonces la gente que tiene más de 30 años, que ya conoce el juego, dice, pues la bronca es soportar a todos estos. ¿Por qué? Porque están muy acelerados. ¿Cómo funciona la droga? Pues la droga es el mecanismo que permite que una prisión no tenga motines todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos otra vez? ¿Cómo funciona el sistema? Si quieren entender el sistema, mi sugerencia, pues más que pensar en la política, es entrar al asunto de la seguridad pública. ¿Qué van a encontrar? Son los mismos funcionarios. Les doy un dato, supongo habrá gente aquí de izquierda, ¿no? El vocero actual de Comunicación Social de la Procuraduría del DF, en un gobierno que dice que es de izquierda, su trabajo anterior fue vocero de Procuraduría General de la República con los panistas, ¿no? Entonces pasa de trabajar para el PAN, ahora trabaja para la Procu del DF. Y si empiezan a arrastrar a todos los funcionarios de seguridad pública, van a empezar a encontrar cosas realmente interesantes, ¿no? No tanto elucubraciones sobre si reciben o no financiamientos, que además son cosas más difíciles de probar. Rastreas un tipo, por ejemplo, que se llama, eso es internet, ¿no? No, es una grabación. Ok, bueno, rastreas entonces un tipo que se llama Héctor Serrano, y luego hablamos, ¿no? Rastreen la biografía, seguramente lo habrán maldecido porque fue el que les prohibió que se embriagaran ahora con la ley seca, que además es una práctica muy interesante en términos de control. Rastreen qué puesto tuvo antes y a quién soltó, ¿no? Hay un tipo, la otra pista, seguramente conocieron o habrán oído hablar alguna vez en la prehistoria de Manuel Buendía, un periodista mexicano. Busquen quién lo mató, ¿no? Y quien lo mató no fue la CIA, oficialmente. Oficialmente hay una sentencia judicial y al tipo que lo mató, te voy a dar otra pista, él le dio su primer trabajo a Manlio Fabio. Y ese primer trabajo fue como secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios, no sé si les suena el nombre. Es el arquitecto de la inteligencia o de la guerra sucia mexicana, ¿no? Es decir, lo que ven ahora, de lo que se quejan son aficionados, rastrean hacia atrás. Entonces, este tipo que lo suelta, se va a la cárcel. ¿Por qué? Por recibir dinero de narcotraficantes. También les hablo de la prehistoria, Caro Quintero, él está muy vinculado a eso. Bueno, el tipo, después de estar en la cárcel X años, sin perder ni uno de los millones de dólares que ganó, la fortuna estaba calculada en 300 millones de dólares de los 80. No perdió nada y ahora Héctor Serrano le acaba de regresar a su casa. Silencio. Entonces, bueno, por ahí pueden empezar a encontrar cosas. Si uno estudia el sistema penitenciario, si uno estudia la seguridad pública o la violencia, entonces uno empieza a descubrir las cosas estructurales. Si no hay ideología en ese plano, si hay una serie de intereses y de relaciones de poder que en realidad producen determinados resultados, que va más en ese sentido, me parece. Bueno, frente a toda esta complejidad,
¿Cuáles han sido las políticas públicas para atender y prevenir las violencias relacionadas con lo juvenil? Básicamente son 4, coexisten o hasta pueden interactuar simultáneamente. El primero es el enfoque de seguridad ciudadana, protección de bienes y personas, gobierno del DF. Segundo, enfoque de salud pública, atiende factores de riesgo y factores protectores. Por ejemplo, todas estas políticas de prevención en consumo de drogas, ¿no? 3, enfoque de derechos humanos, el apego a la ley y la promoción de las denuncias constantes. Y 4, un enfoque económico, esto es, cuáles son los costos, incentivos y desincentivos a considerar. Sobre los resultados y efectos de las políticas públicas hay efectos interesantes. ¿Por qué? Porque en ocasiones la aplicación de algunas de estas políticas combinadas con otros procesos, por ejemplo, cambios macropolíticos, pueden lograr una considerable reducción de la violencia, como sucedió en la ciudad colombiana de Medellín tras la muerte o el asesinato de Pablo Escobar y el desarrollo de una política pública integrada, integral y sostenida, que lo mismo pasó por lo comunicativo que por la recuperación de los espacios públicos. El espacio público es importante porque después Ebrard y Calderón van a copiar el modelo colombiano para, digamos, rescatar el espacio público. Y veremos si lo rescataron o no. Pero también habría casos, como en El Salvador, donde la violencia, por ejemplo, ha disminuido por efecto de los pactos entre pandillas, más que por una política o políticas específicas. El último, digamos, la última tregua que se vive en El Salvador entre la Mara y sus enemigos de barrio de estos de la 18, tiene que ver con ¿qué? Con un acuerdo que se gestó primero en la cárcel y que después el gobierno salvadoreño empieza a mandar intermediarios. Básicamente manda un sacerdote, hacen reuniones en ciertas cárceles y entonces ¿qué se logra? Un acuerdo de no violencia. No es el único, tendremos que pensar, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, entre los años 60 y 70, hay también ciertos acuerdos entre pandilleros. Las políticas del Estado en esta lógica pues también apuestan a que se peleen entre ellos, ¿no? Si se pelean entre ellos, los muertos son ellos. Entonces vean que esto es una lógica bastante perversa. Inclusive, algunas de estas políticas pueden llegar a ser totalmente contraproducentes, tal como pasa en Honduras, donde la violencia ha crecido por efecto directo de los programas de mano dura y de tolerancia cero. En este sentido, vale la pena enlistar muy brevemente las distintas experiencias en los diferentes niveles de atención a jóvenes que se han realizado durante los últimos años en el continente. Nivel de atención primaria, esto es trabajo con todo tipo de jóvenes, que ha resultado exitoso. Hay un programa que se usa en Brasil que se llama Escuelas Abiertas. Aunque la escuela está en una crisis, pese a todo, sigue teniendo un valor social muy importante. Entonces en Brasil este programa, ¿en qué consiste? En ver la escuela el fin de semana. Y el proyecto ha sido tan grande que ya la UNESCO los está apoyando. ¿Sí? Abren la escuela, pero no es para ver las materias que habitualmente aborrecen los estudiantes. Cuando abren la escuela, les están dando a los chavos un espacio donde pueden estar dentro de la propia favela, muchas veces con elementos culturales. Entonces, ¿qué contratan? Pues a tipos que tienen pequeñas compañías de teatro, de actuación, etcétera, música, que entonces en la escuela van a aprender cosas, ¿no? Pero ya no el sistema formal, sino un espacio donde es un poco menos inseguro que en la calle. ¿Cómo funciona aquí? Pues las madres llevan a los chavitos. Es decir, las madres todavía ejercen control sobre algunos chavitos en ciertos grados de edad. Entonces es un programa muy exitoso. Digamos que en México podríamos pensar en el proyecto del Faro, ¿no? Es decir, que hace como una suerte de escuela de artes oficios. En este mismo plano hay experiencias innovadoras. Por ejemplo, en algunos países, el caso de Brasil, han incorporado a los jóvenes en la elaboración de presupuesto. Es decir, le llaman a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo. En Ecuador hay un programa así muy importante. Hay otros que son mecanismos de control de jóvenes de políticas públicas, lo que se conoce como auditoría social. Entonces involucran a los jóvenes de que hagan auditorías sociales. Las experiencias cuestionables o fracasadas de esta atención primaria, ¿cuáles han sido? Y pueden corroborar todo esto que les estoy diciendo con los datos del Banco Mundial, informes sobre juventud y violencia. Así le buscan en Google y van a empezar a poder rastrear cosas interesantes. ¿Qué ha fracasado en este nivel? Campañas masivas de moralización a través de los medios masivos o de la educación formal. Y si se dan cuenta en lo que gastan y siguen gastando los gobiernos. Ejemplo, Vive sin drogas. La versión mexicana, o región 4, como ustedes le llaman, de la campaña norteamericana de los años 80, que era Just Say No.
¿no? Entonces aquí es simplemente vive sin drogas, se gastan un dineral en los medios, pues todo el mundo sigue consumiendo drogas, ¿no? Entonces son campañas, digamos, fracasadas o muy cuestionables. Los medios masivos de comunicación no sirven mucho para eso, según los datos duros que se producen. Para los jóvenes en riesgo, o los que consideraríamos atención secundaria, han sido más o menos exitosos programas de inserción y capacitación laboral, básicamente los que contribuyen a la expansión de sus capacidades como personas. ¿Cuál es la gran bronca de las políticas laborales para jóvenes? Que han fracasado. ¿Por qué fracasan? Pues porque el Estado tiene otras broncas. Primero necesita arreglar el problema a los que ya tienen familias. Entonces, finalmente, aunque el Estado diga que hace una política laboral para jóvenes, o de primer empleo para los jóvenes, finalmente es más importante darle empleo a los que ya tienen familias. En Brasil se hizo un programa de este tipo, que le ponían multas, por ejemplo, a las empresas que no contrataban jóvenes. El resultado fue maravilloso si hubiera sido un programa de tipo fiscal, porque los empresarios preferían pagar las multas a contratar jóvenes. Entonces, la gran bronca es que se dice que hay programas de empleo para los jóvenes, pero el Estado tiene un déficit también muy grande en proveer de empleo a otros actores, digamos, más surgidos que los jóvenes de trabajo. Experiencias innovadoras para aumentar la participación de jóvenes, prácticas de desarrollo local y comunitario. ¿Qué es lo cuestionable? Casas de juventud y clubes juveniles. Todo esto de el club juvenil para los potenciales delincuentes no sirve. ¿Por qué? Porque al interior se desarrollan lógicas de violencia. También que ha cuestionado el Banco Mundial es interesante. ¿De qué sirven los conciertos como política pública de jóvenes? Pues de nada. Digo, está muy padre, 2 horas, brincan, se drogan, embriagan y luego no hay más. Y si empezamos a rastrear las políticas públicas vinculadas al espectáculo, lo que nos vamos a encontrar básicamente son arreglos de tipo fiscal. Es decir, rastreen cuál es la relación de CIE o CESA y el gobierno del DF. O sea, no ahorita, cuando se inventa CIE. Bueno, antes de que se llamara CIE o CESA, entonces tienen que empezar a rastrear desde el 89. Entonces les van a aparecer nombres que ahora son muy conocidos, como Ebrard, como Manuel Camacho, etc. Entonces por ahí es cuestionable ya este asunto del concierto como una política pública integral. En cuanto a atención terciaria, políticas específicas para quienes ya delinquieron, experiencias exitosas, sistema de justicia juvenil y medidas alternativas a la privación de la libertad, por ejemplo en Costa Rica. Algunas innovaciones modernizando sistemas de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley, y las experiencias cuestionables o fracasadas, programas de mano dura y tolerancia cero, particularmente en Centroamérica. Es decir, tolerancia cero, ¿para qué sirve o para qué se inventó? Básicamente para hacer negocios, ¿no? O sea, Giuliani en Nueva York hace negocios. Lo que es bien interesante de tolerancia cero es cómo empieza a reproducir. Tolerancia cero dice tener una teoría criminológica de referencia, pero bueno, esto no es como muy real, ¿no? En México la tolerancia cero es implementada por el que fue jefe de gobierno anterior, es decir, Ebrard, en su papel de jefe de la policía, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Él contrata a Giuliani. Ustedes rastrean los periódicos de esa época. Entonces, él contrata a Giuliani, pero dice que el gobierno no puede pagar a Giuliani porque cobra en dólares y cobra mucho. Entonces, que un grupo de empresarios amigos va a pagar, ¿no? Bueno, entre esos empresarios amigos había un señor al que todos le debemos dar un tributo todos los días, porque sus monopolios son tan poderosos. Entonces, este señor es uno de los principales donantes tras el 11 de septiembre del 2001, en Nueva York, obviamente, grandes ligas. Entonces él dona dinero, mucho dinero. Entonces él puede entrar en contacto con este tipo de políticos. Hace los vínculos y después Giuliani viene a México. Pero algo interesante, Giuliani no solo estuvo en México, ha estado en todo el mundo. Centroamérica, América del Sur, Europa. En Europa se ha apoyado mucho con los ingleses y a través de la Commonwealth han empezado a vender esto al resto de los países, digamos, de la Commonwealth. Jamaica, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y en Asia también. Entonces, ¿qué vende Giuliani? Él dice que hay una base científica o hay una teoría criminológica de referencia, lo cual es falso. ¿Dónde pueden encontrar esto? Hay un libro maravilloso, Loic Wacant, Castigar a los pobres, editorial Gevisa. No le desperdician una página.
Y el tipo se demuestra a comprobar en un trabajo muy abundante el paso de lo que él llama el estado fordista o el estado del bienestar, el welfare social le llama, a lo que él llama el prison fare. Dice, para que el gobierno funcione ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encarcelar a la gente. O tiene que encarcelar además a todos aquellos desechables del sistema económico. Y esto empieza en Estados Unidos en los años 70. O sea, nosotros que estamos viendo cómo lo están implementando aquí, en región 4, como ustedes le dicen, pero esto ya tiene muchas décadas de irse produciendo. La parte más afinada va a ser tolerancia cero. ¿Por qué? Porque Giuliani usa propaganda. Pero tolerancia cero no elimina el delito en Nueva York. El delito en Nueva York cae por otras razones, las podemos discutir. Lo que es importante aquí